para que vengan a la asamblea de Carta Abierta y podamos discutir con ellos. Adhiero totalmente también a lo que dice Aurelio sobre esta barbaridad que está sucediendo en Medio Oriente con el ataque palestino a Palestina, y creo que quizá tengamos que pensar la posibilidad al menos de una solidaridad, de un documento que explique esta posición de que es inaceptable, que es inmoral, que es, no sé qué palabra utilizar exactamente, la matanza que se produce sobre el pueblo palestino en la zona de Gaza. Quiero referirme, compañeros, al efecto cacerolazo, aunque parezca, digamos así, que no podemos ser para nada, como dijo Pedro Aurelio también, livianos en el análisis del asunto. Hay distintas posiciones, ¿no es cierto? Se dice, bueno, debemos debatir, dice Pedro Aurelio, estoy de acuerdo, con la historia de esta cultura de derecha, debemos hacer esto de modo distintas opiniones. Daré una opinión verdaderamente preocupado, porque tengo la impresión de que esa multiplicidad de voces que se hicieron escuchar en el cacerolazo, que van en un arco muy amplio de reivindicaciones parciales, particulares, desde el dólar, la inflación, desde la defensa de la Constitución, el ataque al Poder Judicial, desde que no me dejan viajar hasta, en fin, la cantidad de puntos que se expresaban allí, ¿no es cierto?, construyen algo que podemos llamar, frente a la hegemonía del poder popular que representamos, la construcción paulatina de la contrahegemonía. Esto es lo preocupante, porque cuando los compañeros dicen, con justicia y con razón quizá, que todavía no tienen un punto de unidad política, olvidan que el concepto de contrahegemonía produce por sí, en la zona anudamiento de las distintas facetas particulares, de las reivindicaciones particulares, una nueva construcción que produce la emergencia al menos de dos elementos: un factor político de aglutinamiento del conjunto y un factor, podríamos decir, fantasmático, que también lo usa. Estos dos aspectos, cuando confluyen, construyen una nueva opción política, y podríamos decir que necesita, como que todo el mundo dice, bueno, que se presenten elecciones, que busquen un líder, etcétera, etcétera. Seguramente, tal como surgió un líder en la construcción hegemónica de nuestro proyecto, que se llamó Néstor Kirchner, quizá lo encuentren, pero no lo necesitan en este momento. Y no necesitan, porque el factor político aglutinante de esta contrahegemonía es simplemente, y en eso coinciden absolutamente todos, es impedir la reelección de Cristina. Este es el elemento aglutinante político de esta contrahegemonía. No tienen fisuras sobre este punto. Y cada vez, podríamos decir, se van sumando los que huelen. Podemos decir que nosotros hemos dejado, o al menos hay un rumor, aceptémoslo, compañeros, hay un rumor de que Cristina no va a poder ser reelegida, que nos faltan 2 senadores, que nos sobran diputados, nos faltan senadores, que nos sobran senadores, nos faltan diputados, que no sabemos cómo van a salir las elecciones del que viene, que tenemos que esperar las elecciones, pero hay ciertamente una especie de desánimo a partir también de la expresión de Cristina sobre que la reelección o la reforma de la Constitución, que justamente no es lo menos importante, era una cuestión abstracta. Y como la sociedad civil, que también somos nosotros, no tiene todavía una voz de peso, una voz que gravite de una forma decisiva en la construcción política, cuando nos dicen eso simplemente, por ejemplo, vamos a decir cuánto hace que ustedes no ven en los carteles o en los anuncios un debate sobre la nueva Constitución. ¿Qué pasó con el debate de la nueva Constitución? ¿No era que estaba en la candela, podemos decir, como dicen los cubanos, ¿no es cierto?, la nueva Constitución? ¿Qué pasó con eso? Entonces, la sociedad civil va retirándose, nosotros vamos retirándonos de estos temas simplemente porque vamos aceptando la presencia política de esa contrahegemonía que nos obliga entonces a reflexionar sobre esto. ¿Cómo responder?
Porque hacer diagnósticos de situación, compañeros, lo podemos hacer todo. El afán especulativo que todos tenemos, justificado, por supuesto, es la manera que tenemos de pensar. Pensamos en perspectiva, decimos que esto va a ser así. Pero ¿cómo respondemos políticamente? Justamente no tenemos otra posibilidad, nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que el doble golpe es seguir profundizando el proyecto. Y es allí donde encontramos los grandes problemas. De un lado, este voto deleznable en la legislatura que desanima y desconcierta y nos obliga a preguntarnos cómo puede ser que se vote una alianza con el macrismo, ¿no es cierto?, cuando se está peleando en los barrios y se está peleando sobre ciertas cuestiones, digamos, bueno, en una palabra, así es como se debilita el proyecto. Entonces no vengo a traer buenas noticias, vengo a decir, compañeros, que si no se ahonda el proyecto, no va a haber, y para eso quiero contar una pequeña anécdota. El otro día, el compañero Carlos Girotti me convocó, me llamó para que participara de una manifestación que hacía en solidaridad con la huelga general de los trabajadores europeos, la central de los trabajadores argentinos, que condujo ya. Y estuvimos ahí marchando sobre el consulado de España. Yo pensé que era una representación simbólica, algunos decir 20, 30 compañeros, que en fin, había mucha gente, muchas banderas nuestras, mucha gente, digamos, y esto sucedió en un contexto de marcha armónica, podemos decir. La anécdota es la siguiente. La anécdota es que cuando nosotros estábamos ocupando la mitad de la calle frente al Guido y Callao, frente al consulado de España, de repente empezaron a tirar en el otro lado de la calle, a golpear las cacerolas y a tirar agua de los balcones. Como el Girotti ahí planteó que estábamos ahí para acompañar y para solidarizarnos y no responder a ninguna provocación. Pero rápidamente, no, apenas el compañero dijo esto, 20 de los bombitos, digamos, de los bombos, de los compañeros de los bombos, compañeros jóvenes, se fueron con los bombos más allá de la mitad de la calle, por supuesto, y empezaron a tronar los bombos. Se armó un escenario, digamos así, muy interesante. Y ahí es donde nos dimos cuenta, muchos compañeros nos dimos cuenta, ¿qué quiere decir profundizar el proyecto? Profundizar el proyecto es lo único que puede dividir a esa contrahegemonía. Porque los que tiraban agua eran algunos y otros decían no debe hacerse eso. Es decir, que solo profundizando el proyecto tenemos la posibilidad de dividir a la contrahegemonía. Y el debate cultural que se plantea es parte de eso, pero es parte de eso. Es avanzando, no es votando en la legislatura con Macri, no es haciendo una política de puertas cerradas donde ordeno y mando funciona. Es en el debate, es justamente en un debate democrático donde cada uno reincorpore la militancia cotidiana, porque hay muchos compañeros que en este momento sienten que tienen que esperar a ver qué orden les llega de arriba para poder moverse. Y esto es una realidad y esto es una verdad. Entonces, compañeros, creo que por eso dije que no vengo a plantear la solución de esto, porque justamente parece que la solución siempre está en otra parte. Parece que la solución siempre tiene que venir de la genialidad, como dicen algunos de la compañera Cristina. Dios quiera, si es que existe tal cosa, que la compañera Cristina siempre tenga la genialidad que nos falta a todos nosotros para seguir discutiendo y sumarnos, ¿no es cierto?, al pensamiento, a la reflexión y a las condiciones necesarias en esta encrucijada que tenemos, muy seria, si es que esto que estamos hablando de la construcción política de una contrahegemonía que está sucediendo y sumando a De la Sota, a Moyano, a Scioli, a al otro, ¿no es cierto? Vamos, entonces tampoco, compañeros, que ya empiezan a insinuar dos caminos. O vamos a ir condicionando a Scioli, o vamos a ir a perder las elecciones para mantener el kirchnerismo puro. Tenemos que ver cómo seguimos este camino con este debate que tenemos, hablando claramente, como decimos en la Carta 12, sin ninguna censura, y seguiremos hablando cada vez, abriendo lo que quiere cerrarse. Este es, me parece, compañeros, aunque sea débil de pensamiento, tenemos frente al odio de la derecha la potencia del concepto débil del amor, que nuestra presidenta insiste permanentemente, concepto que importamos a la política y lo vamos a hacer valer. Gracias, compañeros.